El correo llegó a las 5:42 am en punto. No decía urgente, ni confidencial, ni atención, pero cuando vi la combinación de destinatarios, mi jefa directa, el nuevo VP de Estrategia y Recursos Humanos en copia oculta, supe que no se trataba de una simple actualización. Reunión de realineación operativa. Hoy a las 9:00. Esa palabra. Realineación. En esta empresa, cada eufemismo tiene su cadáver debajo de la alfombra. Lo había visto antes, lo había vivido antes, pero esta vez era distinto. Esta vez tenía nombre y apellido, el mío. Durante semanas, la oficina había olido a miedo, pero un miedo educado, corporativo, disfrazado de talleres de liderazgo, formularios de autoevaluación y frases de LinkedIn como desaprender para crecer. Un viernes sí y otro también. Alguien no volvía del café. Primero fue Ramírez, luego Marisol, luego Víctor. Gente con años encima, experiencia real, que sabía qué hacer si colapsaba el servidor o si un cliente grande quería renegociar. Uno por uno, comenzaron a desaparecer como si alguien estuviera borrando con goma nombres de un cuaderno viejo. En su lugar, llegaban criaturas con blazers bien entallados, certificaciones recién impresas y puestos con nombres tan ambiguos como su utilidad: Head of Transformation, Culture Sherpa, Data Whisperer. Una de ellas, de hecho, tenía en su firma de correo la frase Chief of Clarity. Todavía no sé qué carajo significa eso. Y luego llegó él, Sebastián Paredes, 33 años, MBA en Chicago, sonrisa de brochure de fintech y una manera de mirar que decía: ya vi tu LinkedIn y no me impresionas. Entró como nuevo CEO con un discurso lleno de entusiasmo vacío. Agilidad, eficiencia, digitalización, cultura de resultados. Ni una sola vez mencionó la historia de la empresa, ni a quienes la habíamos levantado con el lomo. Para él, la organización era una hoja en blanco, y nosotros, errores de tipeo. Durante las primeras semanas, yo no dije nada. Lo observé. Observé a sus asesores, sus agendas, sus omisiones. Me limité a sonreír en silencio cuando hablaban de impacto medible, mientras imprimían informes de 80 páginas en papel cuché para decir que somos verdes. No dije nada, pero comencé a guardar todo: correos, actas, versiones viejas de presupuestos, grabaciones de reuniones en Teams, todo. Siempre he sido meticulosa. Nunca me gustó el drama. Pero cuando empecé a ver cómo reescribían la historia para convertirnos en obstáculos y no en cimientos, supe que no bastaba con aguantar. Por cierto, sé que muchos escuchan estas historias mientras cocinan, manejan o están a punto de renunciar mentalmente por 5ª vez en la semana. Pero si llegaste hasta aquí, solo te pido una cosa: suscríbete y deja un me gusta. Suena a cliché, lo sé, pero nos permite seguir compartiendo historias como esta, que aunque parezcan ficción, son más reales de lo que muchos se atreven a admitir. Listo, volvemos. La cosa se aceleró a principios de ese mes. Sebastián comenzó a reunirse a puerta cerrada con finanzas, luego con legal, luego con un consultor externo de esos que hablan mucho y dicen poco. En los pasillos el murmullo era constante. Se hablaba de una reorganización estratégica profunda, una nueva visión alineada con los retos actuales del mercado. Traducción, recortes, reemplazos, limpieza silenciosa. Un miércoles cualquiera noté que habían desaparecido mis accesos a 2 carpetas compartidas. No fue un error. Revisé los logs. Habían revocado mi permiso desde el correo del VP de IT. Lo que antes se hacía con una llamada o una conversación cara a cara, ahora se ejecutaba con clics desde la sombra. También dejaron de copiarme en correos clave. Me convertí, poco a poco,
en un fantasma funcional. Seguía apareciendo en organigramas, pero nadie consultaba nada conmigo. Lo curioso es que el presupuesto de mi área sí seguía apareciendo en los reportes. Es decir, seguían usando mis números, pero sin mi opinión. Eso me dolió más que el correo de las 5:42. Ese mismo día abrí una carpeta que tenía en casa, en una caja negra. Plan B, decía en la portada. Adentro, copias firmadas de acuerdos antiguos, recibos de capacitaciones que yo misma había financiado, correos de agradecimiento del fundador con palabras que hoy nadie se atrevería a usar en la empresa: confianza, lealtad, compromiso. Era como ver una versión paralela de la misma organización, una donde aún importaban las personas, una donde yo no era una cifra en una tabla, sino una de las pocas que sabía exactamente cómo y por qué funcionaban las cosas. Al día siguiente me crucé con Sebastián en el elevador. Iba hablando por teléfono, riéndose. Al verme, solo asintió con la cabeza, como si fuera una planta decorativa. Me sorprendió no sentir rabia. Sentí lástima. No por mí, por él. No tenía idea de lo que había empezado, ni de quién había decidido borrar. Sonreí. Faltaba poco, muy poco. Me citaron a las 8:00 a.m. en la sala 3B. Ni siquiera tuvieron la decencia de disimularlo con una reunión en mi propio piso, 3 niveles abajo, justo al lado de la oficina de seguridad. Esa fue la primera pista. La segunda, el correo decía conversación sobre prioridades futuras. La tercera, la cara de la recepcionista de recursos humanos, que me miró con una mezcla de lástima y urgencia, como si quisiera ofrecerme un café y al mismo tiempo correr de la escena. Adentro estaban Sebastián, con su sonrisa de vendedor de seguros premium, y una mujer de RH a la que apenas conocía, pero que ya había despedido a medio equipo de finanzas en una semana. Sobre la mesa, un folder azul con mi nombre impreso, sin acento. Mal presagio, mal gusto y, sobre todo, mala idea. Gracias por venir tan puntual, dijo él, sin mirarme del todo a los ojos. Sabemos que valoras la eficiencia, así que vamos a ir directo al punto. Me acomodé en la silla. A estas alturas, mi cuerpo ya estaba en modo avión. Ni nervios ni indignación, solo observación quirúrgica. Él continuó. Después de una revisión exhaustiva del organigrama y las prioridades estratégicas, hemos determinado que tu posición actual ya no genera el retorno de inversión esperado. Me encantó la forma en que pronunció retorno de inversión, como si fuera un término que entendía, como si no fuera yo quien había optimizado el sistema de logística que salvó 3 millones en su primer año. Como si mis presupuestos no hubieran sostenido el margen operativo durante las 5 crisis anteriores. Me limité a asentir. La mujer de RH intervino, con tono de madre apurada. Hemos notado también que varios gastos en formación y capacitación no estaban previamente aprobados por el comité correspondiente, lo que representa una desviación de procedimiento. Curioso, porque ese comité fue desmantelado por su propio equipo. Y aún así, cada curso, cada certificación, cada seminario al que asistí fue pagado de mi bolsillo, con recibos que descansaban ahora mismo en la carpeta negra de mi escritorio. Él me miró esperando algo. Tal vez una súplica. Tal vez una negación. No le di ni una cosa ni la otra. Tomé el folder. Revisé por encima. Carta de terminación. Firmada electrónicamente por él. Mencionaban una compensación mínima, sin detalles. Me ofrecían la oportunidad de despedirme del equipo de manera profesional y breve. Y por supuesto, el ya clásico, les deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Todo envuelto en papel reciclado y cinismo corporativo.
Agarré la pluma, firmé sin temblar. Guardé mi copia, cerré el folder y me puse de pie. ¿Algo más?, pregunté. Él se aclaró la garganta. Estaba incómodo. No entendía por qué no reaccionaba. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no gritaba? Solo recordarte que el equipo de seguridad está disponible para acompañarte si lo necesitas. Miré a la mujer de RH. Ella bajó la vista. Perfecto, dije. Entonces, nos vemos el lunes, en la junta. Se lo dije mirándolo directamente, sin levantar la voz, sin teatralidad, como si hablara del clima. Y aún así, esa frase se quedó flotando en la sala como gas tóxico. Él parpadeó, confundido. No dijo nada. Caminé hacia la puerta. Al salir, vi al jefe de seguridad de pie en el pasillo, como si yo fuera a lanzar una bomba en lugar de un currículum. Le sonreí con cortesía. Y seguí caminando. Ya no tenía oficina, pero aún tenía llave. Y lo que es más importante, aún tenía nombre. Uno que aparecía en el libro mayor del consejo. Uno que nadie había notado. Hasta ahora. No salí de casa en todo el fin de semana. Apagué el teléfono del trabajo. Silencié grupos de WhatsApp. Cerré la laptop personal y me senté frente a una mesa vacía con una taza de café que se fue quedando fría, como el tono de voz de Sebastián. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorando que en ese departamento de paredes beige alguien estaba afinando un bisturí. Fui al closet del pasillo, al fondo, donde guardo las cosas que no quiero que nadie encuentre por accidente. Saqué la caja negra, esa donde están las carpetas con etiquetas rotuladas a mano, todas con nombres más propios de una novela de espías que de una gerente de operaciones. La que me interesaba esta vez tenía una etiqueta roja. Plan B. La abrí como quien abre un expediente forense. Dentro, cada documento estaba ordenado por fecha y tipo. Constancias de propiedad accionaria firmadas por el fundador. Actas del consejo donde se asentaba, negro sobre blanco, que mi participación accionaria incluía cláusulas con voz y voto en decisiones estratégicas, facturas de cursos, certificaciones, diplomados, todas pagadas con mi tarjeta personal, archivadas con capturas de pantalla del estado de cuenta. También había algo más valioso, copias de contratos con cláusulas de arrastre, esas joyas legales que amarran decisiones futuras a los compromisos del pasado. Sebastián no las conocía, pero el consejo sí, o al menos los que aún quedaban de los tiempos fundacionales. Me pasé el resto del día escaneando, respaldando, clasificando todo en carpetas digitales y físicas. Una para legal, una para auditoría, una para prensa, si se daba el caso. Nada de lo que tenía era ilegal, pero todo lo que tenía era incómodo. Y eso bastaba. El sábado al mediodía me tomé una pausa. No para descansar, sino para hacer una llamada. No usé mi teléfono. Usé uno viejo, con chip prepago, de esos que se usan una vez cada 5 años. Llamé al número fijo de un consejero emérito. Un hombre que había trabajado con el fundador y que todavía tenía silla y poder de voto en el consejo. No me dejó terminar la frase. ¿Eres tú? Sí, me despidieron ayer. Hubo un silencio, no de sorpresa, sino de cálculo. Por fin. Eso fue todo lo que dijo. Pero lo dijo como quien suelta el seguro de un arma que llevaba cargada años. Me dio otro número, me dijo. Te espera el lunes a las 8:30. Llega puntual. Colgué. Lo anoté. Quemé el papel. El domingo fue para repasar. Revisé cada documento como si fueran piezas de dominó. No bastaba con tenerlos. Había que saber en qué orden caerían. Organicé una línea de tiempo. Preparé un índice. Ensayé frases concretas, sin adornos. No había espacio para la emoción, solo para los hechos. Por momentos me invadía una calma extraña,
casi ajena. No era euforia, no era alivio. Era ese tipo de serenidad que solo llega cuando uno entiende que la única forma de no romperse es dejar de fingir que todo está bien. Me preparé el mismo café que tomaba cuando el fundador aún venía a la oficina en bicicleta. Me senté junto a la ventana. No pensaba en venganza. Pensaba en orden, en restaurar las piezas del tablero, en ponerle nombre a las cosas que durante demasiado tiempo otros decidieron llamar de otra forma. Afuera empezó a llover. Lluvia fina, pareja. De esas que no hacen ruido, pero empapan. Como lo que iba a pasar el lunes. Las acciones llegaron en un sobre Manila, sin fanfarrias ni testigos. El fundador me las entregó un martes cualquiera, en su oficina, llena de papeles desordenados, una taza de café, a medio terminar, y esa manía suya de hablar sin levantar la vista. «Tú sí entiendes esta empresa», dijo, sin más. No fue un regalo, fue una propuesta, un plan de retención que ofrecía participación accionaria a ciertos empleados clave. Claves, no por su título, sino por lo que hacían cuando nadie miraba. Él lo sabía, lo había visto. No hacía falta explicarle por qué mis reportes llegaban siempre antes del deadline, ni por qué mis planes operativos salían más baratos y funcionaban mejor que los que diseñaban sus consultores externos. Él sabía que yo no aspiraba a un puesto más alto, aspiraba a saber, a entender y a tener, aunque fuera en silencio, una silla en la mesa donde se tomaban decisiones. Acepté sin dudar, firmé, leí cada cláusula, y desde entonces, cada bono que recibí no fue para cambiar de auto ni para pagar vacaciones en Cancún. Fue para acumular más cursos, más acciones, más conocimiento del sistema desde dentro. Me acuerdo del año en que todos en mi área se compraron camionetas nuevas. Yo fui a un diplomado de gestión de riesgo en Sao Paulo. Ellos se reían en la sala de descanso, hablando de créditos automotrices. Yo regresaba de clase con los ojos rojos, pero con la certeza de que, en una emergencia, yo sabría cómo sostener a la empresa entera si era necesario. Y no lo decía por arrogancia, lo decía porque ya lo había hecho. Guardaba cada recibo, no porque pensara que un día me los devolverían, sino porque sabía que algún día alguien intentaría decir que yo malgastaba recursos, como si invertir en saber fuera un lujo, como si intentar estar a la altura de una empresa que crecía más rápido que su gente fuera una necedad. Una vez, un gerente recién llegado me preguntó por qué me interesaban tantos temas fuera de mi rol. Le respondí que el organigrama no era el mapa del poder, solo una guía para los que no sabían buscar. Durante años asistí a reuniones sabiendo más que quienes las dirigían. Aprendí a callar en el momento exacto, a dejar que otros firmaran ideas que yo sembré, a tolerar el crédito ajeno como una inversión a largo plazo. Mientras otros peleaban por títulos, yo acumulaba influencia, de la callada, de la que no brilla en los correos, pero pesa en las votaciones. Claro que duele, no me engaño. Duele ver cómo, después de todo eso, alguien con zapatos italianos y discurso de Harvard llega a señalarte como un gasto innecesario, como si la estabilidad tuviera precio, pero no valor, como si la historia de una empresa fuera un PowerPoint y no una serie de decisiones tomadas en salas sin ventanas cuando nadie quería decidir. Pero en ese dolor hay una especie de furia contenida, una rabia de la que no destruye, sino de la que clasifica, analiza y espera. No la de quien quiere revancha, sino la de quien ya la tiene, pero sabe que el momento para usarla no es cualquier momento. Así fue como construí mi lugar. No con aplausos, no con cargos, con inversión, con tiempo, con constancia que no pedía reconocimiento,
pero sí memoria, y la memoria esta vez estaba de mi lado. El viernes por la tarde, el silencio en la oficina ya no era normal. Era ese tipo de silencio espeso que deja espacio entre las palabras para que crezcan los rumores. No fue necesario que yo dijera nada. Bastó con haber salido sin una sola lágrima, sin arrastrar cajas de cartón ni pasar a despedirme del equipo como hacen los que aceptan la humillación con gratitud. Bastó con la firmeza, con la pausa antes de cruzar la puerta, con la frase que lancé como si fuera una formalidad: «Nos vemos el lunes, en la junta». Y aunque nadie lo dijo en voz alta en ese momento, todos lo escucharon. El murmullo se propagó como incendio en cubículo. ¿Por qué firmó tan tranquila? ¿Ya vieron que no han puesto a nadie en su lugar? ¿Y si sabía algo? La gente que apenas me saludaba en los pasillos ahora preguntaba por mí con cuidado, como si nombrarme pudiera invocar algo que no entendían. Algunos incluso buscaron en LinkedIn señales de lo que vendría. Pero mi perfil seguía igual, discreto, escueto, sin vanidad. Mientras tanto, Sebastián caminaba como quien cree haber ganado sin necesidad de jugar, sonriente, dando palmaditas en la espalda de sus favoritos, soltando comentarios sarcásticos disfrazados de liderazgo. Presumía con confianza moderada, esa que solo tienen los que todavía no han sido desmentidos en público, que había logrado reestructurar sin escándalo, que la resistencia se estaba diluyendo, que el nuevo equipo traía otra energía. Su narrativa era la de la victoria anticipada. Lo que no sabía era que el contador ya corría en su contra. Ese mismo viernes, a las 17:04, recibí el correo. Asunto: convocatoria ordinaria del Consejo Directivo. Cuerpo del mensaje: lo esperado. Lunes, 9:00 a.m. Sede central. Asistencia obligatoria para miembros con participación vigente. Lo leí 3 veces. Luego lo imprimí. No por necesidad, sino por ritual. Lo doblé con precisión y lo guardé en la misma carpeta donde tenía el acta notariada que me reconocía como socia con derechos plenos de voz y voto. Esa noche despejé la mesa y abrí una nueva carpeta, negra, sin etiquetas aún. Tomé una hoja blanca y escribí a mano: uso indebido de fondos y conflicto de interés. Departamento Ejecutivo. El título no era grandilocuente. Era técnico, clínico, casi aburrido. Pero dentro, cada documento era una bala de precisión. Incluí las órdenes de compra a proveedores vinculados con familiares del CEO, el informe manipulado que justificaba mi bajo retorno de inversión, el desglose de gastos en consultorías duplicadas, las diferencias entre el presupuesto real y el reportado al Consejo, correos reenviados a mi cuenta personal antes de que me cortaran el acceso, capturas de pantalla, fotografías de reuniones informales en restaurantes pagadas con tarjetas corporativas y al final una tabla de correlación, fechas, montos, nombres, beneficiarios. Todo ordenado, todo contrastado con políticas internas que nadie leyó, pero todos firmaron. En la última hoja agregué una lista corta. 3 preguntas clave que planeaba hacer en voz alta. No eran acusaciones, eran detonadores. Terminé a las 2 de la mañana. Cerré la carpeta. La coloqué en mi portafolio, junto con una copia impresa de los estatutos de la empresa. Luego, serví una copa de vino, no para celebrar, sino para marcar el final de la preparación. El resto sería ejecución. Dormí poco, pero dormí tranquila, porque mientras Sebastián jugaba a mover fichas en su tablero de juguete, yo ya había construido un ajedrez completo, y el lunes le tocaría enfrentarse a una jugada que ni siquiera sabía que existía. Lunes, 8:58 a.m. La sala del consejo ya estaba llena. Mesa
ovalada de madera oscura, 12 sillas de respaldo alto, pantallas encendidas, café servido en tazas que solo se usan cuando hay visita importante. Sebastián hablaba con aplomo, de pie, caminando de un lado a otro con un control remoto en la mano y una presentación de fondo titulada Visión Estratégica 2026. Transformación sin fricción. Modernizar el enfoque operativo implica dejar atrás estructuras obsoletas, decía, mientras señalaba una gráfica. Por eso, los recientes ajustes en personal son parte de una transición hacia equipos más ágiles, más adaptables y, sobre todo, alineados con el futuro. Varios miembros del Consejo asentían con cortesía, sin mucho interés. Otros revisaban sus notas o fingían leer el dossier impreso que tenían frente a ellos, pero nadie interrumpía. Era el momento de Sebastián, y él lo sabía. Por eso su voz sonaba confiada, porque creía que ya había ganado. A las 8:59 la puerta se abrió. Entré sin pedir permiso. No lo necesitaba. Llevaba un traje sobrio, gris oscuro, sin joyas, sin maquillaje más allá de lo básico. Portafolio negro en la mano, paso firme. Ningún gesto dramático, solo presencia, la suficiente como para que todos dejaran de hablar. Incluso los que estaban a punto de bostezar se incorporaron, alertas. El único que sonrió fue el consejero más veterano, don Eduardo. Ojos pequeños, mirada astuta, 41 años en la empresa. Asintió levemente, como quien ve llegar por fin a la persona que faltaba. Sebastián, en cambio, congelado, con el control remoto todavía en alto, como si alguien hubiera apretado pausa en medio de su discurso triunfal. «Buenos días», dije, con voz tranquila. «Antes de aprobar nada, quiero que revisen este expediente». Caminé hasta el centro de la mesa y coloqué la carpeta negra. No la empujé hacia nadie en particular, solo la dejé ahí, entre el café y los papeles, como una piedra en el agua. Contiene información relevante sobre el uso de fondos en el departamento ejecutivo durante los últimos 7 meses, agregué. Incluye documentación cruzada, respaldos y referencias al reglamento interno vigente. Nadie se movió durante un segundo largo y denso. Luego, el secretario del Consejo alargó la mano y la abrió. Comenzó a hojear sin disimulo. Uno de los otros miembros, el ingeniero Rojas, se inclinó hacia adelante. Don Eduardo simplemente tomó una copia impresa que yo había dejado a su lado y comenzó a leer en silencio, con una ceja levantada. Sebastián balbuceó algo inaudible. Bajó lentamente el control remoto. El fondo de la presentación seguía en la pantalla. Una imagen genérica de una autopista futurista con palabras clave en negrita. Disrupción, innovación, liderazgo. Todo lo que no iba a salvarlo ahora. «Tú», empezó a decir. «Tengo voz y voto», lo interrumpí, como lo establecen los estatutos en el inciso 4.3. Mi participación accionaria me otorga derecho de intervención directa en sesiones del Consejo. Y este tema, Sebastián, es un asunto del Consejo. No lo dije con rabia. No lo dije para humillar. Lo dije como se presentan los hechos, como se lee una cláusula, como se ejecuta una verdad que ya no admite discusión. Los murmullos empezaron. Don Eduardo cruzó miradas con la abogada interna, quien ya hojeaba la sección de contratos anexos. El CEO intentó recomponerse. Enderezó la espalda. Fingió que no lo afectaba, pero su color de piel cambió lentamente, del bronceado artificial al blanco pálido de quien empieza a entender que no tiene control del cuarto. La sesión, oficialmente, aún no había empezado, pero el Consejo ya no le prestaba atención a Sebastián. Todo había comenzado, y esta vez no necesitaba un cargo, solo necesitaba estar presente. Y lo estaba, con todo. Pasaron
exactamente 11 minutos desde que entré hasta que pronuncié mi primera cifra. 34.720 pesos con 53 centavos, dije. Es lo que gasté de mi cuenta personal en certificaciones de gestión de riesgo, metodologías ágiles y normativas internacionales de compliance durante el último año y medio. Don Eduardo asintió en silencio. La abogada interna dejó de subrayar. El secretario del consejo levantó la mirada. Abrí la carpeta y pasé las copias a ambos lados de la mesa. Facturas emitidas por plataformas internacionales, respaldadas con movimientos bancarios que salían de mi tarjeta y no del presupuesto de la empresa. La más reciente era de apenas 3 meses antes de que me acusaran de mal uso de recursos. La ironía estaba impresa con tinta negra. Ninguna de estas formaciones aparece registrada en los balances porque no fueron financiadas por la empresa. Las pagué yo, repetí, pero fueron utilizadas para justificar mi bajo retorno. Deslicé otra hoja. Esta vez, una comparación. El reporte original enviado por Sebastián al área de finanzas para fundamentar mi despido y el real, el que incluía los proyectos exitosos que no fueron contabilizados porque no venían de su equipo directo, reducción de tiempos de entrega en un 17%, renegociación de contratos con proveedores clave, estabilización de procesos críticos después de la rotación de personal. Todo eso omitido deliberadamente en su presentación. El ingeniero Rojas frunció el ceño. Una consejera nueva, que hasta ese momento no había dicho palabra, tomó el documento y empezó a sacar fotos con su celular. Esto, empezó a decir Sebastián, sin fuerza. Esto puede explicarse. No lo miré. Aún no. Saqué la segunda carpeta. Aquí están los reportes de compras aprobadas directamente desde la oficina del CEO, dije. Incluyen adquisiciones a una consultora que, según registros públicos, está a nombre de su primo segundo, y un proveedor de servicios de marca personal cuyo contacto figura en su tarjeta de presentación personal. La mesa se quedó en silencio. ¿Y eso está confirmado?, preguntó el consejero de finanzas. Constitutivas, registros del SAT y cuentas bancarias cruzadas, respondí. Todo en el anexo 3. Ahora sí, lo miré. Sebastián estaba pálido. No como quien se enoja, sino como quien calcula cuánto tiempo le queda. Buscaba en los papeles algo que rebatir, pero no sabía por dónde empezar. Cada hoja era una cuerda que él mismo había anudado, y cada anexo una palada más sobre el agujero que llevaba meses cavando sin darse cuenta. Los informes que fundamentaron mi despido, continué, fueron construidos con omisiones deliberadas. No solo para justificar un recorte, sino para encubrir desviaciones presupuestarias que favorecían a su círculo cercano. Nadie interrumpió. Ni una tos, ni una silla arrastrándose. Nada. Solo el sonido de los papeles al pasarse de mano en mano. De pronto, las palabras transformación, eficiencia, nueva cultura organizacional se sentían como envoltorios vacíos, pegajosos, inútiles. El consejero más joven, el mismo que una vez comentó en una reunión que la experiencia no siempre se traduce en resultados, se quitó los lentes. No dijo nada, pero lo vi. Ya no miraba al CEO, me miraba a mí. El equilibrio de la sala había cambiado. No con un grito, ni con una acusación, con cifras, con datos, con la verdad metida en sobres Manila y firmada por la realidad. Sebastián intentó tomar la palabra de nuevo, pero esta vez su voz era más fina. Ya no proyectaba. Tartamudeaba. Intentó explicar que las decisiones se tomaron en contexto de urgencia, que las alianzas externas eran parte de una estrategia mayor. Palabras huecas, lanzadas al vacío. Don Eduardo se acomodó las gafas,
sin mirarlo. «Eso tendrá que verlo la auditoría», dijo, seco. El temblor no era solo en la voz del CEO, era en el aire, en el silencio pesado de una sala que había girado. Y ya no giraba a su favor. Cuando Sebastián volvió a intentar tomar el control, lo hizo como hacen los que ya se están ahogando, con manotazos torpes, palabras atropelladas y una agresividad apenas disimulada. Golpeó la mesa con la palma abierta y dijo algo que nadie esperaba escuchar en un salón de consejo. «Esto es una emboscada, una conspiración orquestada por alguien que quiere destruir mi gestión. No podemos permitir que se manipule así al consejo». El impacto no fue tanto por el volumen, sino por el tono. Había perdido el hilo, y lo sabía. Su máscara de innovador se había roto en 1000 pedazos. Ya no quedaba ni rastro del discurso pulido ni del carisma con el que había llegado al puesto. Solo un hombre demasiado joven intentando apagar un incendio con arrogancia. Nadie respondió de inmediato. El secretario del consejo cerró su libreta. Don Eduardo entrelazó las manos. El ingeniero Rojas se inclinó hacia atrás, y yo, que llevaba casi media hora en pie, seguía con la misma calma. Abrí la última hoja del expediente y leí, como si leyera el resumen de un manual técnico. «Mis participaciones me dan voz y voto en esta sesión», dije, sin levantar la voz. «Pero lo que presenté hoy no son opiniones, son hechos documentados, fechas, montos, firmas. Todo lo que se expuso puede ser auditado». Él quiso decir algo más, pero el abogado de cumplimiento ya tenía la carpeta en sus manos y un resaltador amarillo en la otra. No había espacio para el show. Esto ya no era su teatro. El presidente del consejo pidió un receso de 5 minutos. Se fueron a la sala contigua. Yo no los seguí. Me quedé donde estaba, mirando por la ventana, escuchando el leve zumbido del proyector que aún mostraba la imagen congelada de la autopista futurista de Sebastián. No tardaron mucho. Volvieron con rostros serios. Nadie hablaba más de lo necesario. El presidente del consejo se aclaró la garganta y, mirando directo al CEO, leyó en voz alta. En atención a los hechos presentados y a la necesidad de preservar la integridad del proceso, se aprueba la suspensión temporal del director general Sebastián Paredes mientras se realiza una auditoría completa e independiente. La decisión entra en vigor de inmediato. Sebastián se quedó inmóvil. Un segundo. Luego otro. Intentó sonreír. No le salió. ¿Están bromeando?, balbuceó. ¿Esto es en serio? Fue don Eduardo quien respondió. Esta empresa tiene memoria, y ahora también tiene pruebas. Llamaron a Recursos Humanos. La misma mujer que días antes me había entregado el sobre azul entró con pasos inseguros. Pero esta vez no me miró a mí. Se dirigió a él. Le ofreció acompañarlo a recoger sus cosas. Sebastián no se levantó. No podía. Era como si el aire le pesara. Tuvo que ser ayudado por su propio asistente, ese que solía repetir sus frases en LinkedIn como si fueran mandamientos. Cruzó la puerta sin despedirse. Ni una palabra. Solo los pasos apresurados de quien pensó que venía a conquistar y se dio cuenta demasiado tarde que estaba sentado en una silla prestada. Cuando se fue, la sala no aplaudió. No era una victoria para celebrar. Era una corrección. Una restauración de equilibrio. El círculo, finalmente, se había invertido. Y esta vez, el que salió con escolta fue él. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la empresa dejó de hablar en voz alta. Todo era susurro, revisión, pausa. Los correos se volvieron más formales, las juntas más cortas y las sonrisas menos plásticas. Sebastián no volvió. No fue necesario. Su nombre desapareció del directorio interno,
de las firmas automáticas, del organigrama, como si nunca hubiera estado, como si todo lo que dejó atrás fuera solo un eco mal editado. Yo no tomé su lugar, nunca lo quise, rechacé la propuesta, porque sí, hubo una de asumir como directora general interina. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Mi lugar no estaba en su oficina, ni en su silla. Estaba donde siempre debía haber estado, en la mesa donde se toman las decisiones que importan. Me asignaron un asiento permanente en el consejo directivo. Mi participación accionaria lo avalaba. Pero ahora, con los hechos sobre la mesa, nadie lo cuestionó. Ni siquiera los que antes pensaban que yo era simplemente la de operaciones. El cambio fue sutil. Ya no era invisible. Tampoco era temida. Era escuchada. Solicité, en la segunda sesión oficial, con voz plena, una auditoría interna completa. No solo del departamento ejecutivo, sino de todas las contrataciones, alianzas y reestructuras de los últimos 12 meses. Nadie se opuso. Es más, algunos lo agradecieron en voz baja, como si esperaran que alguien hiciera el trabajo sucio que todos evitaban. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Cuando intervenía, era para cortar una idea inflada, para recordar una cláusula olvidada o para señalar una inconsistencia que los demás no habían visto. Me bastaban 2 frases para mover una decisión. No porque gritara, sino porque cuando hablaba sabían que lo hacía con base. Los mismos que antes no me copiaban en los correos, ahora me enviaban borradores para ver si tenías oportunidad de dar tu opinión. Y sí, lo admito. A veces, al ver sus nombres en mi bandeja de entrada, se me escapaba una sonrisa. No por venganza, por simetría. En la 5ª sesión, uno de los nuevos consejeros, joven, entusiasta, bien intencionado, me preguntó si quería liderar la propuesta para la nueva estructura ejecutiva. Hubo un breve silencio. Todos miraron hacia mí. Me tomé unos segundos. Miré los rostros, el salón, el portafolio que ahora descansaba a mi lado, vacío. Ya no necesitaba llevar pruebas. Ahora bastaba con estar. Ya veremos, respondí sin apuro. Primero, terminemos de limpiar la casa. Algunos sonrieron, otros bajaron la mirada. Pero nadie preguntó más. No hizo falta. Esa tarde, al salir del edificio, no sentí triunfo. Sentí orden, justicia hecha sin ruido, sin pancartas, solo con verdad, con tiempo, con paciencia. Y mientras caminaba hacia el auto, sin escolta, sin prensa, sin aplausos, recordé la frase que me dijeron el día de mi salida. Tu puesto se elimina. Seguridad te acompañará a la salida. Y pensé, no me despidieron, me anunciaron.